Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Mi nombre es Daniel Pérez, soy el pastor del Ministerio Hispano acá en la iglesia Odessa Bible Church y queremos darle una cordial bienvenida a este movimiento que busca revolucionar el concepto de la religión y la fe. Es un gusto tenerles por acá en las plataformas digitales, pero también queremos anunciarles que estamos en el 3901 del Pembroke Street en Odessa, Texas, justo detrás de Target, ya con nuestras puertas abiertas en nuestro servicio en español 10:45 de la mañana todos los domingos. Así que les esperamos, queremos que tenga un encuentro con Dios, queremos que tenga un encuentro con otros y que tenga un encuentro contigo mismo, que desarrolle tus talentos y que vivas una vida con propósito. Gracias por acompañarnos, Dios te bendiga. Soy yo para que el grande me acepte así. Me encontró en mi perdición tu amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo en mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical online. Es para mí un honor, un privilegio volver a acompañarlos. Espero que se encuentren bien desde la comodidad de su hogar o donde sea que se encuentren en la mañana de hoy. Tenemos preparado un mensaje especial para ustedes que esperamos sea de gran bendición. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de tener estos espacios, estas plataformas digitales que nos ayudan a llevar un mensaje de verdad, un mensaje de paz, un mensaje de aliento en tiempos difíciles. Ya se nos van sumando las adversidades, los problemas. Hoy en día en los Estados Unidos, ciudades de donde transmitimos este mensaje, se vive un tenso ambiente por el tema del racismo y la situación que vivimos hace unos días atrás con el caso de una persona afroamericana siendo víctima de la violencia, del abuso policial. Y bueno, hay tensión en el ambiente, hay manifestaciones, protestas, se está distorsionando incluso la intención de la protesta y se está convirtiendo en vandalismo. En fin, estamos viviendo momentos difíciles y es por eso que cada día tiene más valor y más importancia el hecho de que podamos apartarnos, desconectarnos de las tensiones y los problemas y poder poner la mirada en lo alto, elevarnos por encima de la tribulación de nuestro rival y poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Quiero empezar con una frase de nuestro amigo Albert Einstein. Como podrán ver, he mencionado muchas veces a nuestro científico loco, pero bueno, es porque he estado investigando su historia y he encontrado cosas maravillosas. Y bueno, una de esas frases que me han llamado mucho la atención de Albert es esta que dice: sin crisis, todo viento es caricia. No sé de qué crisis estará hablando mi amigo Alberto, pero lo que sí les puedo contar y voy a comenzar con una confesión aquí, abriendo mi corazón y siendo vulnerable con ustedes, es que creo que la crisis de los 40 ha llegado a mi vida de manera prematura. Yo apenas estoy entrando a mis 33 años y estoy pasando por una etapa donde creo que estoy en una crisis de los 40. Como podrán ver, estoy en rebeldía, dejándome crecer el pelo y ahora empecé una dieta, cuando en la vida, y ahora empecé a hacer ejercicios y a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Qué pasará después? Solo Dios sabe. Le pido a Dios que le dé paciencia y misericordia y piedad a mi esposa, que tenga paciencia con su esposo y que lo siga amando como lo ha hecho hasta ahora. Oren por mi esposa, señores, porque probablemente lo que venga después sea una chaqueta de cuero, una moto y a recorrer la costa oeste de los Estados Unidos. Nadie sabe, no sé de qué crisis está hablando mi amigo Alberto, pero estamos viviendo tiempos de crisis. Ahora voy a entrar en materia contándoles la historia de un miembro de mi familia. Quiero presentarles a mi sobrina más reciente. Ella se llama Emily Ann, la bella Emily Ann. Aquí tienen una imagen de mi hermosa sobrina.
Mi hermosa sobrina la quiero presentar porque quiero que vean el poder de la genética. Bueno, no les voy a mostrar una foto de mi suegro, pero ella es la réplica miniatura de mi suegro, de su abuelo. La razón por la cual les traigo y les quiero presentar a Emily es porque en estos días no ha estado de muy buen humor. Y les cuento por qué. Como pueden ver, ha estado incómoda. Estos días ha estado un poco incómoda de salud porque está en un proceso interesante en su vida y es el proceso en el cual sus dientecitos están comenzando a crecer. Pero no solamente le están creciendo 1 ni 2, sino que le están creciendo 6 dientecitos al mismo tiempo. Eso le ha generado un poco de mal humor, fiebre, malestar en el cuerpo, pero sabemos que son males necesarios. Gracias a esos malestares ella va a poder tener la capacidad de masticar y pasar al siguiente nivel en su proceso alimenticio. Ya no va a depender nada más del purecito o de la leche que le estaban dando hasta el día de hoy, sino que ahora va a poder conocer las virtudes y las delicias de un buen bistec, de un fabuloso ribeye y de una buena carne, ¿no? Bendito sea Dios por estos procesos que, aunque dolorosos, son necesarios para crecer. Y así como Emily está en su proceso de crecimiento físico, el espíritu tiene un mismo proceso que, a pesar de que puede llegar a ser doloroso, es necesario para nuestro crecimiento. Y estas son las letras pequeñas que no se nos cuentan acerca del Evangelio. Entender que nuestro crecimiento espiritual puede ser igual de doloroso y traumático que nuestro crecimiento corporal, físico. Y poder discernir los procesos de crecimiento espiritual puede ser de bendición para nuestras vidas y nos puede ayudar a ser más conscientes y a vivir una vida con mejor perspectiva, con propósito divino. Bien, eso le da contexto a la historia que quiero compartirles el día de hoy, basada en el capítulo 14 del libro de Hechos. Antes de entrar, permítame hacer una oración. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tus palabras. Te pido que nada errado salga de mi boca y todo sea para la edificación y el crecimiento de tu pueblo, Señor. Que tú puedas ministrar a la vida y los corazones de las personas que hoy están escuchando este mensaje y que sea transformador para sus vidas. Que por medio de mis palabras el Espíritu Santo pueda conectarse con cada una de las personas que hoy nos están viendo y que hoy puedan tener un encuentro con Jesús, que transforme sus vidas para bien y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 14, versículo 1 nos cuenta, estamos todavía en el primer viaje misionero de Pablo, como venimos en la secuencia del libro de Hechos que estamos estudiando. Ahora Pablo y Bernabé en Iconio entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Miren, estamos viendo en el capítulo 14 la historia de Pablo y Bernabé en Iconio. Esta historia nos empieza a demostrar, a revelar uno de los primeros procesos más dolorosos que vamos a tener en nuestro crecimiento espiritual y algo que vamos a tener que entender y que va a ser difícil de entender es que hay personas a tu alrededor que simplemente no te soportan. Hay personas a tu alrededor que simplemente no le caes bien. ¿Por qué? Sin ninguna razón, sin ningún motivo. Probablemente no les has hecho nada, pero no les caes bien y punto. Es exactamente lo que tuvo que experimentar Pablo y Bernabé. Miren, noten lo que dice. Hablaron de tal manera, tenían una predicación tan buena, que se convirtieron muchos, ¿verdad? Pero también hubo muchas personas que comenzaron a odiarlos y se llenaron de amargura y comenzaron a atacarlos sin razón ninguna. Es importante que entendamos este proceso doloroso, porque a quién le gusta tener personas a su alrededor
que sientan odio o rabia o desprecio por ellas. Sobre todo los cristianos que se esfuerzan tanto por caerle bien a todos, ¿no? Por ser buenos, por ayudar, por servir. Y cuando tú tienes esa actitud y recibes a cambio rechazo, envidia, odio, ¡wow! Eso sí que es doloroso. Pero debemos recordar siempre lo que dice Gálatas. Una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya no vivimos nosotros. Con Cristo hemos sido crucificados y ahora Cristo vive en nosotros. Entonces entendemos que si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, nos rechazan por causa del Evangelio. Si no encajamos en la sociedad, no es porque nosotros seamos raros o extraños, es por causa del Evangelio. En fin, comenzamos a ver el rechazo y el odio desde una perspectiva diferente. Pero igual, yo diría que esta primera etapa o este primer proceso de crecimiento espiritual sería como una porción de vegetales. Una porción de vegetales que el niño que apenas tiene sus dientecitos nuevos está comenzando a probar. Comienza a probar por primera vez el brócoli, las vainitas y se empieza a dar cuenta que no es un sabor tan agradable. Y sobre todo yo, ahora en mi crisis de los 40, que estoy haciendo dieta y comienzo a comer más verduras de lo acostumbrado. Compartía con una amiga esta semana y le decía que no sé cuánto iba a aguantar. Y ella me decía que tuviera paciencia, que de 2 a 3 semanas me iba a acostumbrar a comer verduras. Y bueno, ese es el consuelo que tengo. Pero lo cierto es que tener la capacidad de cambiar odio y responder por amor es una capacidad que necesitamos practicar. Es un proceso doloroso. Envidias y responder a la envidia con aceptación. Responder a la amargura con una sonrisa. Y vemos miles de casos en la Biblia que nos aconsejan a poner la otra mejilla, a correr la milla extra, a no pagar el mal con mal, sino pagar el mal haciendo el bien. La Biblia está llena de consejos que nos recuerdan esta porción de vegetales, que nos recuerdan que la gente nos va a odiar, muchos nos van a odiar o nos van a envidiar o no nos van a entender sin razón alguna, sin que hayamos hecho nada malo. Ahora bien, continuemos con la historia en Hechos capítulo 14 y vemos que en Listra ya ellos tuvieron que salir de esa ciudad por el odio, por el rechazo y fueron a Listra. En Listra se encontraron un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Ojo con esta última frase. Luego del milagro de Pablo y Bernabé, lo que la gente a su alrededor hace, comienza a decir: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Esto nos recuerda otro proceso bien doloroso que debemos vivir en nuestro crecimiento espiritual. Y es que debemos entender que las adulaciones son una falsa moneda que empobrece al que lo recibe. La adulación es definida por Wikipedia como una alabanza exagerada e interesada, hecha con el propósito de ganarse su voluntad para fines interesados. Les explico. La gente que te rodea, que siempre te está diciendo qué bueno eres, qué maravilloso eres, qué bien predica, pastor, qué bonito vestido, qué bonita casa, qué bonito carro, qué hermoso trabajo tienes, qué bonita familia tienes. Y adulan y adulan y adulan. Pero detrás de eso hay una agenda, hay un interés. Esa gente es peligrosa porque es delicado poder diferenciar una adulación de un piropo, como le decimos en mi tierra.
o de una palabra de ánimo. Es complicado. ¿Cómo saber cuándo una persona está adulando porque tiene intereses particulares? Es cuestión de tiempo. Porque el que adula, el que da alabanzas exageradas e interesadas, al tiempo va a demostrar su intención y te va a decir, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Necesito esto de ti. ¿Puedes hacer esto? ¿Ya? Siempre va a demostrar su agenda al final. Siempre después de una alabanza viene un requerimiento. No sé si usted ha conocido eso, pero en mi país a eso se le llama los chupamedias. Y eso es precisamente lo que pasa en el contexto de la historia de Pablo y Bernabé. Chupamedias, cuando yo empiezo a investigar el término de dónde viene la palabra chupamedias, descubro que viene de la antigua Roma, casi contemporáneo con la historia que estamos leyendo. Y se le decía así a las personas que venían al templo y se inclinaban a besar los pies de los dioses. Esos eran unos chupamedias. Y bueno, tú conocerás un chupamedia en el trabajo porque siempre está adulando al jefe para conseguir el ascenso. O siempre está hablando bien del profesor para conseguir una buena nota, una buena calificación. El adulador es un hipócrita. Y ojo, si es peligroso adular a hombres, ¿cuánto más peligroso ha de ser adular a Dios? Hay mucha gente que confunde adoración con adulación. De hecho, lo intentaron hacer con Jesús. Y podemos ver el ejemplo en Mateo 22, 15 al 18, cuando los fariseos entraron y dice que fueron a tenderle una trampa a Jesús con sus mismas palabras. Y entonces miren lo que le decían: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Miren esto, ellos en el corazón no sentían eso de Dios, de Jesús. Ellos no creían eso, pero estaban adulando, ¿no? No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. E inmediatamente después de la adulación, de la chupada de media, como le dicen en mi tierra, viene esto: danos tu opinión. La conchita de mango, viene la prueba, la tentación. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Mire cómo le responde Jesús, conociendo sus malas intenciones. Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? El adulador es un hipócrita, en verdad, no te estima. Y cuán doloroso es descubrir que una persona a quien tú habías invertido tiempo, cariño y sentimientos resultó ser un adulador. Cuán fuerte es descubrir que la persona que estaba contigo en tu relación solamente te aduló, solamente te dio alabanzas para conseguir de ti lo que necesitaba y después te abandona. Qué doloroso es ese proceso de crecimiento espiritual. Cuando tú tienes un muchacho que te está cortejando y comienza a venir a la iglesia y tú lo ves y parece que es bueno y crees en sus palabras bonitas, y luego que te conquista y obtiene lo que desea de ti, jovencita, el hombre o el caballero o el lobo disfrazado de oveja se va de la iglesia, se va de la fe y se va de tu vida. Qué doloroso es tener personas a tu alrededor que son aduladores, que son hipócritas y que solo te dicen cosas bonitas para sacar beneficios personales. Yo le llamaría a eso la porción de chocolates, porque a quién no le gusta que le digan cosas bonitas, a quién no le gusta que le digan que es importante, que es especial. Pero cuando viene de la boca de un hipócrita, cuando viene de la boca de un adulador, es lo más peligroso que vas a experimentar en tu crecimiento espiritual. Los ministros, Martín Lutero diría, los ministros del Evangelio deberían ser hombres que no se vean fácilmente afectados por los halagos y las críticas. Hay dos cosas que ya hemos mencionado que deben ser importantes y que debemos cuidar: los halagos y las críticas. Y hemos caído en el error de convertir el Evangelio, y ojo con esto, hemos querido o hemos tratado, o algunas personas o corrientes han tratado
de convertir el evangelio en una adulación a Dios. Entonces, tú escuchas personas diciendo, voy a darle a Dios $1,000 para que Dios me dé la casa que estoy orando. O voy a pactar con Dios para conseguir el trabajo de mis sueños. Es algo que se conoce como la teología de la prosperidad. Esa teología te dice que si tú estás enfermo, estás en pecado y tienes que pactar con Dios para que Dios te sane. Y si no te sana es porque no tienes fe. Cuidado con la adulación a Dios, porque si hay algo que aborrece Dios, es la adulación. Ya lo vimos en el verso pasado. Y este evangelio no funciona. Este evangelio que se trata solamente de prosperidad, de bonanza, de riqueza, de fama y popularidad, donde yo pacto con Dios para recibir algo a cambio de Él, como un negocio que hago con Dios, eso no es el evangelio. Tampoco es pensar que el evangelio es vivir en la pobreza o vivir como indigentes porque somos mártires de Cristo. Tampoco creo en el evangelio de la pobreza. En el evangelio que te dice que los ricos son malos o que ser rico es malo y que ser pobre es noble. Eso tampoco es el evangelio. De hecho, el evangelio no se trata de ti. Nunca se ha tratado de ti. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio son las buenas nuevas de que Jesús se despojó y tomó semejanza de hombre y vino a morir en la cruz por tus pecados. El evangelio tiene poder de Dios para salvar. Y Gálatas nos dice, si alguien anda predicando un evangelio distinto a este, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Este es el evangelio que insistimos en predicar en este lugar. En este lugar predicamos un evangelio que te da vida eterna. En este lugar predicamos un evangelio donde te recordamos que tú no eres el centro ni el protagonista de la historia, ni tú, ni tus riquezas, ni tus pobrezas. Se trata de Jesús. Y lo que vamos a descubrir a continuación, en el punto número 3, es que vas a descubrir lo necesario de pasar por tribulaciones. Estas son las letras pequeñas del evangelio que no nos gusta predicar. Esto está inspirado en lo que continúa en Hechos capítulo 14, donde dice el verso 21 y 22, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, que es Derbe, y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, diciéndole, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y ojo con esto, Pablo está diciendo esto, luego de ser apedreado, unos versos antes del 21 lo va a poder ver, Pablo fue apedreado de tal manera que la gente pensó que había muerto. Lo sacaron a rastras de la ciudad y lo tiraron en las entradas de la ciudad, pensando que había muerto. Y muchos autores dicen que efectivamente Pablo murió y que recibió el poder de la resurrección y lo soportan con lo que Pablo cuenta en la segunda carta de Corintios en el capítulo 12, donde él describe cómo fue al tercer cielo, vio el paraíso y escuchó y vio cosas indecibles. Pero en ese mismo pasaje, Pablo dice, yo no me jacto de eso. Yo me jacto de tener un Dios que tiene poder para resucitarme. Y yo me jacto de un aguijón que Dios me dio para recordar que en medio de mis debilidades es donde sus fortalezas se pueden ver con mayor claridad. Bástate mi gracia, dice el Señor en ese capítulo 12 de segunda de Corintios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos es poder. Y ojo, el evangelio que predicamos no dice que necesitas tener una casa. El evangelio que predicamos se jacta
de tener un Dios que provee la casa. El evangelio que predicamos no dice, tienes que ser sano. El evangelio que predicamos se jacta de tener un Dios que sana. El protagonista es Dios y es cuestión de perspectiva, cambiar la perspectiva. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que el evangelio se trata de Jesús y entendemos que si hay algo por lo cual debemos jactarnos y sentirnos orgullosos, es de que tenemos un Dios que es proveedor, que es sanador, que libera, que tiene poder para sacarte de la adicción, del vicio, que tiene poder para proveer en medio de tu mayor escasez, que tiene poder para sanar en medio de la enfermedad más difícil. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando escucho personas decir, sobre todo en estos días, amigos dicen, estoy perdiendo mi vida en esta cuarentena. Un año de cuarentena fue suficiente para que muchos hoy estén pensando que han perdido su vida. Porque no se pudieron graduar, siente que perdieron su vida. Porque perdieron su trabajo, siente que perdieron su vida. Porque, lamentablemente algunos fueron infectados por el virus, siente que están perdiendo su vida. Y la única forma de que usted esté perdiendo su vida, mi querido amigo y mi querida amiga, es que no tenga a Jesús como su suficiente Salvador. Ese es el evangelio que predicamos. La única forma de que usted sienta que está perdiendo su vida es cuando me diga que aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, déjeme decirle que sí, está perdiendo su vida. Pero si usted tiene a Jesús en su corazón como esperanza, como su único y suficiente Salvador, quiero ponerlo en perspectiva. Y quiero que compare sus 30 años, sus 20 años, sus 60 o sus 50 años con la eternidad. Quiero que compare su vida con la eternidad que le ofrece Jesús. Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El evangelio nos habla de eternidad y cuando ponemos nuestra vida en perspectiva, entendemos que nuestra vida es eterna y el problema se hace más pequeño. La circunstancia por la que estamos atravesando nos ayuda a crecer. El dolor por el cual estás pasando hoy es como el dolor de mi sobrina Emily en su proceso de crecimiento de sus dientecitos. Está aprendiendo a crecer, es doloroso. Y no quiero menospreciar el dolor que estás viviendo hoy, no quiero menospreciar la situación que estás viviendo hoy, pero quiero ponerte en perspectiva. Tienes un Dios que te ha regalado la eternidad y tienes que entender que tu problema es pasajero. Y que si pones la mirada en Jesús y en la eternidad y la promesa, podrás ver que por muy oscura que esté la noche, la mañana está pronta a llegar. Te pido que abras tu corazón y entiendas lo que dice Romanos 8:18. Por cierto, que todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El evangelio es poder de Dios. El evangelio puede ser difícil y duro porque vas a encontrar odio inmerecido, a pesar de que tratas de ser buenos con todo. El evangelio es difícil porque vas a encontrar aduladores que solo buscan intereses o sacar provecho de ti y te van a herir, te vas a sentir utilizado, te van a hacer daño. El evangelio es difícil porque es necesario pasar por tribulaciones para poder crecer. Pero sin Cristo, todo viento es tempestad. Sin Cristo, toda adversidad se ve difícil. Pero cuando pones en perspectiva tu vida con la eternidad que Jesús te ofrece, comienzas a entender que el dolor que hoy tienes es pasajero, que la enfermedad que tienes es pasajera,
que la adversidad que estás enfrentando es pasajera, que el Dios que tienes es soberano y poderoso para librarte de eso, de esa aflicción, de ese virus, de ese dolor, de esa angustia, de esa ansiedad que hoy tienes. Este es el evangelio que predicamos en el Ministerio Encuentro. Y creo que si pones tu mirada en Jesús, tus problemas no se van a ir. Pero tú vas a poder ver un Dios que es más poderoso que tus problemas. Y es el ánimo que te quiero dar. Entrégale tu corazón a Jesús y deja que Él se encargue de tus asuntos. Deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga y ánimo, que este es el mejor camino que se puede vivir. Hay un solo camino, una sola verdad y su nombre es Jesús. El Señor te bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mis transgresiones tú perdonaste, nada nos pueda separar. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay ningún otro nombre, Señor. Majestuoso y poderoso eres, y hermoso Dios. Aquí venimos a orarte, Jesucristo. Te pedimos que vengas aquí y que estés entre nosotros. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, y los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inagualable, incomparable, hoy y por siempre tú reinas. Tuyo es el cielo, tuya la gloria, tuyo es el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús.
Aquí estamos por ti, Señor. Te cantamos que poderoso eres tú, Dios. Poderoso es su nombre.